Sí, hola. Bueno, encantado. Como diría mi madre, ya entre los collares, la pulsera y el anillo, no te falta de nada, así que vamos a tope. Bueno, estamos aquí para hablar de transmedia. Al final, mucho de lo que hemos estado viendo, mucho de los conceptos, de las historias, todo se reduce a lo mismo. Lo que es cierto es que primero fue Conchita la que ganó Eurovisión y esta es la portada del Time de este mes. Entonces, lo trans está de moda y nos vamos a aprovechar de eso. Transmedia, cuando hablamos de transmedia estamos hablando de historias, o sea, al final todo lo que hay detrás, las distintas plataformas, etcétera, pero al final todo se reduce en contar una historia adaptada al mundo actual. Entonces, realmente estamos hablando de algo que ya ha salido, que hemos empezado casi, y nos contaba Esther al principio, y que continuamente ha salido aquí muchas veces la palabra vamos a contar una historia, que es el storytelling, es el arte de contar historias, el poder de las historias, el poder de contar una historia que genere un vínculo emocional con tu consumidor, que sea relevante para ellos y que realmente sea interesante y funcione. Hay dos citas que quería empezar con ellas porque me gustan mucho, que es que las personas no tienen 30 segundos para ser interrumpidos, pero sí tienen 30 minutos para escuchar una gran historia. Y es cierto, o sea, al final, si te cuentan algo que es relevante, que te interesa, el tiempo, ese tiempo que vivimos ahora de la hora, puede esperar. Y que la distancia más corta entre dos personas es una buena historia. Y esto es cierto. Y al final, las marcas, vosotros, aquí hay muchos anunciantes, lo que tenéis que hacer es contar cuentos, pero cuentos modernos, cuentos adaptados a donde estamos ahora. Para explicar un poco el storytelling también, que ya lo conocemos y que no es nada nuevo, os voy a poner un spot bizcochón, porque hoy estamos, ya que ha habido muchas risas, yo vengo hoy bizcochón, que a mí me encanta, que tiene muchísimo tiempo, es del 2001, y que yo lo sigo oyendo y me sigue encantando, y sigo diciendo, joder, esto es una historia. Entonces, vamos. Honey. What? What's wrong? Honey, I can't sleep. What's the matter? I don't know. I worry we're drifting. Drifting. Like a boat? No, apart. I mean, all we ever talk about anymore is the bills and work I know, and but that's kids. just natural. That's just where we are in our lives, that's all. And you never talk to me anymore. What do you mean I never talk to you? I'm talking to you right now. No, I mean like you used to. What do you mean? You never talk to me in that special way like you used to. I know, but we were younger then. We were in college. See, that's what I mean. We're drifting. No, we're not drifting. Just because I don't talk to you in that special way. Este fue... Ya estoy otra vez. Yo empecé a trabajar en esto, vi este spot y dije, es lo mío, o sea, esto es una maravilla. O sea, al final es una cámara, es un casting maravilloso y al final lo que hay es una historia de... O sea, podía ser cualquiera, lo que hay detrás, esa pareja ya mayor. Y al final lo que te está vendiendo es un universo narrativo. O sea, es cierto, ¿no? Está hablando de Disney, todo lo que conlleva Disney. Disney es realmente el primer caso, la primera experiencia masiva y moderna de transmedia storytelling. Es la primera construcción de universo narrativo multiplataforma. Todo esto realmente son etiquetas que estamos poniendo algo que llevamos mucho tiempo haciendo, que las empresas de entretenimiento y Hollywood lo llevan haciendo hace mucho tiempo, y Disney es un gran ejemplo de lo que hace, ¿no? Ver ese spot, al final, todo te está llevando a la mística y a la magia de lo que tiene detrás Disney, que es desde para los niños pequeños como para los niños más mayores. ¿Y qué pasa si juntamos uno de los universos narrativos, quizás primeros, que fue Disney, con otro de los últimos, ¿no? Que es Juego de Tronos? No sé si lo conocíais, pero es cómo llevar los caracteres de Juego de Tronos al mundo de Disney. Esto es un ilustrador que de pronto lo ha sacado, lo ha empezado a viralizar, es un contenido generado ni por Disney ni por Juego de Tronos, pero son contenidos que al final, la verdad, que funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Cómo lo expandimos y cómo
Directamente, si conocéis Juego de Tronos, te lleva esa mística de Juego de Tronos a la iconografía y a los dibujos de Disney. Juego de Tronos es otro de los ejemplos ahora más fuertes quizás que tengamos de Transmedia y por lo bien que lo está haciendo. ¿Por qué? Luego lo veremos, luego entramos en la definición, luego vemos los pilares que tiene que tener, pero realmente no solo es el universo narrativo de Juego de Tronos, que ya lo conocemos, esa Edad Media, esas brujas, esas espadas, etcétera, sino cómo Juego de Tronos se expande y expande su universo con diferentes formas y diferentes historias y diferentes plataformas, ¿no? Ahora Juego de Tronos en esta cuarta temporada, que va a acabar dentro de poco, y como dice Sonia, hay gente que está ya mordiéndose los dedos por la mitad ya, porque ya se han comido las uñas, a ver cómo acaba. Pero lo que han hecho es una batalla que al final sucede en Twitter para conquistar el trono en España del gran trono de las batallas, ¿no? Entonces, bueno, en Twitter son las batallas los lunes de 9:30 a 10, te puedes hacer la estrategia en Facebook, puedes conseguir pistas reales en la FNAC, puedes seguir la serie de de esta batalla que es 19 reinos a través de unos web episodios que tenéis en YouTube, y luego va a acabar en un gran evento final en el que se va a proclamar al nuevo rey de este 19 reinos de Juego de Tronos en España, ¿no? Entonces, cómo al final un universo estamos viendo hasta dónde puede llegar, cómo lo estamos extendiendo y lo lejos que lo podemos llevar. Aquí estamos. Todo esto viene porque todo está cambiando y lo hemos visto, vais a ver que hay unos conceptos que vamos a repetir, vamos a ir muy rápido, pero esto es, os lo juro, real. Sobrina, 14 años, yo sigo teniendo mis cassettes que los tengo guardados, porque sigo teniendo, bueno, de vez en cuando los tengo. Le enseñé un cassette y no sabía lo que era. O sea, y en ese momento tengo 2 hijos ya y ya me siento mayor, pero ahí fue cuando dije, joder, ¿cómo va esto? Por favor, o sea, un cassette, todos hemos vivido en el cassette, no es tan lejano, no es tan raro, no lo sabía y tiene 14 años, ¿no? Entonces, realmente, todo está cambiando. ¿Qué está cambiando? Ya lo hemos visto, ¿no? Una generación hiperconectada, la revolución de lo síncrono y masivo. Aquí tiene mucho que ver con lo que hemos contado del tema del móvil. Me encanta lo de síncrono, se lo escuché a Jenny Roca hace poco decirlo, y me gusta porque suena muy bien aparte, pero en el fondo es el poder de la hora, ¿no? La capacidad que tenemos al tener un móvil y decir, quiero una respuesta ya, quiero que me conteste esta empresa, y si no me contesta vamos a tener un problema, y todo lo que conlleva para las empresas dar respuesta a estas necesidades nuevas que tenemos. Es cierto que hay múltiples dispositivos y pantallas, lo hemos estado viendo, y eso quiere decir que tenemos múltiples dispositivos y pantallas para seguir las historias. Y hay una parte importante que también lo hemos estado viendo, que es ese espectador, ¿no? Hemos pasado de un espectador pasivo, que al final veía la tele, a vivir la tele y otras cosas, ¿no? A ese prosumer. Prosumer aquí entendido como esa mezcla entre consumidor al uso, pero también productor de contenidos, ¿no? El propio usuario es el que va generando nuevos contenidos y busca un tipo de experiencia que hasta ahora no se le hemos sabido, no se le hemos podido dar. Me doy fuerte, aunque no lo creas. Yo creo que me voy a cargar el anillo del poder. Otra palabra que ha surgido mucho en todas las partes que estamos viendo, oportunidad. O sea, es cierto, o sea, realmente lo que tenemos continuamente, y si lo estáis viendo, son oportunidades de hacer cosas nuevas. Realmente lo que tenemos es una nueva oportunidad para contar las historias, unas historias que hay que adaptarlas a la situación actual en la que hay un montón de medios, plataformas y en la que el usuario quiere participar de ellas, ¿no? Esta es la nueva visión de la comunicación, una visión transmedia en la que todo está conectado. Cualquier cosa que hagamos en cualquier dispositivo, al final, forma parte de esa historia. Y al final, esta frase que me encanta, que es Stop Campaign, Start Connecting, ¿no? Hay que empezar a conectar y dejarse de cómo entendíamos el mundo de las campañas. Otro caso que también, como estáis viendo, no me he ido a los casos más recientes, sino cosas que me han marcado, ¿no? Obama también ya ha salido, Obama es un ejemplo que todos conocéis. Es bastante curioso que cuando yo empecé a contar el mundo Obama, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Y la película. Esto desde el 2008 hasta ahora hemos pasado de ser la gran esperanza, el premio Nobel de la Paz, el futuro del mundo, y ahora mismo, bueno, está en una indefinición que te puede gustar más o menos. Pero es cierto que si analizamos dentro de lo que hablaba también la primera campaña en tiempo real y un montón de cosas que tenía, a mí hay una pieza que también sirve para explicar muy bien lo que es el transmedia y que también, igual que la primera, me sigue encantando y me sigue pareciendo maravillosa. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists
as they blaze the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can. Bueno, yo cada vez que lo escucho y lo veo, me entran ganas de votar a Obama. O sea, después de todo, o sea, es decir, yo salgo de aquí y digo, ¿dónde está que voy a votar? Y es cierto, o sea, al final lo que hicieron, este es el discurso que hizo Obama cuando ganó las primarias en Carolina del Sur, todavía era el senador Obama, y realmente fue el discurso en el que decía que sí se puede, ¿no? Que se había ganado ya en Carolina del Sur, o sea, esto iba y introducía todos los cambios. Y cómo realmente aquí el Carlos Jean americano casi, que era el productor de Black Eyed Peas, lo que hizo fue, o sea, coger ese discurso, trasladarlo a una plataforma musical, incorporar a la gente normal y famosos para que también participasen de esto y trabajar sobre ese universo que había creado Obama, que era esperanza, venir a votar, porque aquí hay esperanza, voto, voto, voto y esperanza, ¿no? Y al final es cierto, o sea, lo que os digo, o sea, yo lo sigo escuchando, lo sigo viendo y cuando terminas sabiendo todo lo que ha pasado dices, joder, qué maravilla, o sea, vamos a votarle porque esto ya se lo ha ganado. Con esto realmente pasamos a la definición casi primera que tenemos del padre del transmedia storytelling, ¿no? Era Henry Jenkins y realmente aquí lo que hacía es decir que, bueno, cualquier historia, el transmedia storytelling es una historia que se dispersa de manera sistemática a través de múltiples canales con el fin de crear una experiencia unificada, coordinada y entretenida, y donde cada canal hace su propia contribución en el desarrollo de la historia. Carlos Scolari lo que introduce también aquí es la parte, digamos, de la audiencia, ¿no? Lo que nos faltaba quizás es que la audiencia también asume un rol activo en este proceso de expansión. Un ejemplo claro, Star Wars. Yo siempre fui trans porque no lo sabía, pero o sea, el mundo Star Wars es el prototipo del transmedia. ¿Por qué? Porque realmente se va expandiendo el universo, como lo podéis ver, o sea, está desde cuando se asocia con Lego, todas las películas, cómo empezaron las películas de los 70, pero cómo ese universo ha seguido creciendo, no estamos adaptando, ahora están haciendo los spin-off dentro de que van a lanzar el año que viene, y esos spin-off son otras historias con otros personajes, pero todo el mundo que vea me da lo mismo. Las últimas, las primeras, tal, sabe que estamos hablando de Star Wars, ¿no? No son adaptaciones, aquí es la gran discusión de, por ejemplo, se dice que El Hobbit no es un caso transmedia, porque realmente lo que hace es adaptar tal cual lo que hay en el libro en la película. Aquí realmente no, o sea, las películas, los libros son diferentes, los cómics cogen los personajes y tienen otras aventuras con otros guerreros, y lo que hacemos es expandir ese contenido. Matrix es otro caso por excelencia. Y yo creo que aquí vamos a dejar claro los que serían los 6 pilares fundamentales cuando pensemos en transmedia, ¿no? Uno es la creación de un universo narrativo, una sola historia, un relato coherente y varios medios. Es decir, estamos hablando de que siempre haya una sola historia, un mundo en que haya múltiples contactos y múltiples plataformas. Diferentes puntos de entrada a la historia. Es cierto, tú al final, hoy por hoy, puedes entrar a través de un post que hayas leído en Facebook, de un Twitter que te llame la atención, de un cómic, de un episodio de la serie, de la web, de lo que quieras, pero puedes entrar a ese universo. El contenido tiene que ser líquido, fácil de expandir y adaptable y sobre todo también fácil de compartir. Las redes sociales, el real time es fundamental y aquí lo que necesitamos es que ese contenido se adapte a cada cosa, ¿no? Cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. No adaptamos lo que hablamos también con el móvil, o sea, no hacemos lo mismo para cada plataforma, sino que lo que contamos en Twitter es diferente a lo que contamos en YouTube, en televisión, en radio. El papel de la audiencia, lo habíamos hablado, la audiencia cada vez tiene un papel mucho más activo y la estrategia tiene que ser pensada para que la audiencia forme parte, comparte y genere contenidos, comparta y lo expanda. Y por último, los diferentes niveles de profundidad para distintos niveles de implicación del usuario. Es decir, aquí hay para los muy cafeteros, es decir, yo me quiero meter y seguir y sigo jugando, o yo solo veo un capítulo de Juego de Tronos y para mí es suficiente.
Ejemplos, obviamente, que teníamos con las grandes sagas de Hollywood. Ejemplo también que fue el Red Bull Stratos, que al final podía seguir la historia de él, que era una historia que te iba contando cómo el tío es un héroe y cómo consiguió hacerlo a través de múltiples dispositivos. Y realmente yo creo que lo interesante para vosotros, ¿qué conseguimos? O sea, ¿por qué es interesante? Primero porque estamos generando entretenimiento. O sea, vivimos en la época del entretenimiento, de los contenidos, y esto es 100% entretenimiento. Es una herramienta de persuasión, conexión y atracción impresionante. Conectamos con las nuevas generaciones, lo estamos viendo. O sea, la gente ya no cuenta su historia linealmente, sino que al final dice, yo ayer salí, ves la experiencia de salir de copas a través de las imágenes que has subido en Instagram, los posts que has puesto, 3 Twitter, cuando te has juntado con la gente en vivo. Así es como viven ahora mismo y relatan las cosas las nuevas generaciones, y así es como se entiende. Engagement, al final estamos haciendo que el consumidor participe, con lo cual el grado de conexión es mucho mayor. Y por último, también, casi volviendo a lo que decía Marga, el Big Data, ¿no? La fuente de información que nos van a dar. O sea, al final, si el público participa porque le gusta, porque aporta contenidos, porque lo pasa, estamos hablando de que realmente nos va a dar un montón de información. Y como vimos en la época de los 140 caracteres, pues bueno, una pequeña definición de lo que realmente para mí sintetiza lo que es el Trend Media, ¿no? Un universo narrativo distribuido por múltiples medios que enriquecen la historia y con una audiencia que participa, crea y expande. Y damos paso a Fernando con el...